Bien, entonces ya, ya tenemos la idea en qué consiste una carga distribuida, ¿no? Más o menos un repaso rapidito de la parte teórica que según me informaron que no la habían hecho en clase, pero acá estamos para complementar, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí en la imagen, por ejemplo, una representación real en el plano XY y tenemos la expresión matemática a través de una función. Una carga distribuida la representamos a través de una función, ¿no? Ustedes saben que la función matemática puede ser una función constante, puede ser lineal, puede ser cuadrática, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, casos de carga distribuida, por ejemplo, vamos a tener la acción del viento sobre las paredes de una edificación, el caso de un fluido que actúa sobre las paredes, ¿no? De una represa o de un reservorio, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos carga distribuida. Entonces, carga distribuida no es otra cosa que la acción de la fuerza por unidad de longitud o por unidad de área, dependiendo del tipo de carga distribuida. Ahí tenemos, por definición, ¿no? La carga distribuida lineal, ¿de acuerdo? Se, se aplica donde, primero, haciendo uso del cálculo integral para hallar el área de una integral. Por ejemplo, se coge un elemento de área igual acá para, para representar gráficamente lo que expresamos en la definición, la fórmula 1, que es fuerza por unidad de longitud. Hacemos eso, ¿no? Hacemos uso del cálculo integral. Entonces, miren, carga distribuida lineal siempre vamos a definir así: fuerza por unidad de longitud. ¿Ya? Las unidades de medida va a ser Newton por metro en el sistema internacional, ¿no? Por lo tanto, de la fórmula 1 yo puedo hallar un elemento de fuerza o también puedo hallar la fuerza total con que actúa la carga distribuida sobre un punto, en este caso de la vía, por ejemplo. Entonces integramos, ¿no? Integramos, ya tenemos la segunda fórmula. Acá vemos, ¿eh? Entonces la ecuación 3 es la expresión de la fuerza equivalente, ¿no? A la carga distribuida. Acá tenemos, por ejemplo, la fuerza resultante, ¿no? La fuerza resultante es esta. Fuerza resultante quiere decir que si tenemos la carga distribuida, podemos tener un sistema equivalente donde actúa solamente la fuerza resultante, ¿ve? La fuerza resultante. Entonces esta integral de la ecuación 3 es posible si es que conocemos la expresión matemática de la carga distribuida. Repito, la carga distribuida puede ser constante o puede ser variable. Para hallar la resultante, la fuerza única del sistema equivalente, hay dos formas: aplicando, o mejor dicho, siguiendo la definición de la carga distribuida o haciendo uso del cálculo integral, que es a través de áreas. ¿Qué significa eso? Significa de que la carga distribuida, o gráficamente estamos representando por este diagrama, ¿sí? ¿De acuerdo? Esta región es un área, está formada por el elemento que soporta la carga distribuida y la carga distribuida, ¿no? La función carga distribuida. Entonces es un área. Entonces, ¿cómo hallamos el área? Hallamos un elemento de área, elegimos un elemento de área según el cálculo. Este elemento de área tiene la forma de un rectángulo. La base es un elemento de X, diferencial de X, ¿no? Estamos considerando a lo largo de la longitud. Puede ser diferencial de L o diferencial de X, ¿no? Y la altura viene a ser la carga distribuida, ¿no? Entonces, base por altura tengo el área. Entonces, quiere decir de que el elemento de área, ¿no? El elemento de área va a ser igual a la carga distribuida por diferencial de X. Quiero hallar el área total, ¿no? Hallamos el área total, integramos ambos miembros, ¿ve? Y aparece la ecuación 4. ¿Ya? Aparece la ecuación 4. Entonces, la ecuación 4 me da también la fuerza resultante, ¿vale? Tiene la misma forma, el segundo miembro tiene la misma forma que la ecuación 1, acá, ¿ve? Mejor dicho, que la ecuación 3, ¿ve?
el segundo miembro son iguales. Por lo tanto, la conclusión es de que la fuerza calculada va a ser equivalente al área, ¿no? Al área de la región que hemos indicado. Entonces hay dos formas de hallar esta fuerza resultante, haciendo uso del cálculo integral y también usando la definición, ¿no? Entonces así calculamos la magnitud. Cuando el área de la carga distribuida tiene una forma conocida, por ejemplo, un rectángulo, un círculo, etcétera, es fácil el cálculo, ¿no? O sea, no es necesario usar el cálculo integral. O sea, no es necesario hallar por integración. Simplemente, como por ejemplo, conocemos el área de un rectángulo, ¿no? Base por altura, llamamos el área. También tenemos fórmulas para calcular el área de un triángulo, el área de un trapecio, etcétera, ¿no? Aplicamos la fórmula y obtenemos la fuerza resultante, ¿no? El valor del área que es equivalente a la magnitud de la fuerza resultante. Ya. Entonces, el sistema equivalente de fuerza única va a estar conformado por la fuerza resultante. Obviamente, también acá hay que tener en cuenta, ¿no? Lo que hemos estudiado en la primera parte. Esa fuerza, imagínense como si fuese, como si tuviéramos muchas fuerzas acá. ¿Qué hacíamos? Trasladamos todas las fuerzas al origen, en este caso al extremo A, ¿no? Y ahí aplicamos la suma vectorial de todas las fuerzas. Entonces quiere decir que la fuerza resultante lo tengo inicialmente acá en el extremo, ¿no? Ahí lo tengo, ahí tenemos la fuerza resultante. Pero esa fuerza resultante aún no está representada como fuerza única, ¿no? Porque como hemos hallado fuerzas y lo hemos ubicado en A, teníamos dos vectores, la fuerza y el momento de transporte. Entonces tenemos que reducir aún más. Quiere decir que lo trasladamos a un punto. Vamos a poner a un punto en este caso acá, ¿ve? Lo trasladamos a la fuerza F. Ahí está actuando como fuerza única, ¿ve? El momento de transporte con el momento del sistema se cancelan. Entonces ahí tenemos la fuerza F. Entonces, primero calculamos la magnitud de la fuerza y luego hallamos la posición, por dónde pasa la fuerza resultante, ¿no? Entonces ahí está. Y esta posición la calculamos con el principio de momentos, llamado teorema Varinón. ¿Qué nos dice el principio de momentos? Nos dice que el torque de la fuerza resultante debe ser igual al torque del sistema. ¿De acuerdo? Expresado, como tenemos en una sola dimensión, tenemos acá el torque de la fuerza resultante, pues la distancia por la fuerza, ¿no? ¿De acuerdo? Igual al torque del sistema. El torque del sistema es el elemento de fuerza por la distancia, por X. ¿De acuerdo? Entonces, esta X de acá del primer miembro, esta X barra, acá tenemos entonces la posición donde, donde debemos ubicar la fuerza resultante con esta fórmula derivada del teorema de Varinón o principio de momento, que lo hemos visto también que se aplica al sistema de fuerzas. Posiblemente acá aplicamos la teoría. ¿Eh? Pues ya hemos determinado la posición. Acá en una forma más resumida, que esto lo pueden revisar en el libro de Hibbeler, ¿no? Está la carga distribuida, variable, por ejemplo, ¿no? También está apoyada, está actuando sobre una barra o una viga empotrada por el lado izquierdo, ¿no? Ahí tenemos el elemento de área, que es equivalente al elemento de fuerza, ¿no? La carga distribuida, W, y la posición de la fuerza resultante también igual. Encontramos a través de estas fórmulas. Entonces, no se olviden, observen acá en la ecuación
el denominador. Si se trata de longitud, longitud total. Si se trata de área, área total representa el denominador. El numerador, vean la forma, la fórmula. O sea, X barra para allá el centroide. Esto, por eso es importante, jóvenes, ya hablando de centroide, tienen que revisar el tema de centroide, ¿no? El tema centroide de todas las superficies que usted conozca, van a encontrar tablas como allá el centroide cuando ya tengamos, por ejemplo, figuras conocidas. Y cuando no se tiene la forma de la figura geométrica, usamos los conceptos de integración. Acá están esos casos. ¿Vale? Bien. Entonces, una tarea que ya les dejo es revisar todo lo que es que corresponde a centroide. Revisen, den lectura a centroide. O sea, centro de gravedad, centro de masa, o sea, cómo se deduce las fórmulas, expresiones, esto. Entonces, miren, ya tenemos esta expresión para hallar la posición de la fuerza. Quiere decir de que la fuerza resultante, observen acá, todo este es el área de la carga distribuida. Quiere decir obligatoriamente la fuerza resultante, perdón, debe pasar por el centroide de esta superficie, del área. Por el centroide, ¿no? Y la línea de acción de esta fuerza resultante debe pasar por la intersección, por un punto llamado punto de intersección, que más adelante le vamos a llamar centro de presión. Si me permiten un segundo, por favor, acá. Mm. Ya, entonces, a ver, continuamos. Entonces, en la imagen, perdón, en la imagen les estoy presentando el nuevo sistema equivalente de fuerza única, de fuerza única. La fuerza, ¿no? Resultante necesariamente debe pasar por el centroide del área del diagrama de la carga distribuida, ¿no? Bien. Ese es hasta acá es la carga distribuida lineal. Vamos a ver carga distribuida superficial. Ya la carga distribuida ya no actúa sobre una línea, sino en este caso actúa sobre una superficie, ¿no? Sobre una superficie. Entonces, ya. Bien, entonces ya actúa sobre esta superficie, ¿eh? La carga distribuida es superficial. Entonces lo vamos a denotar con letra P, con letra P. ¿Ya? En este caso sería fuerza por unidad de área, sería en este caso. Ya, unidad de área. Por unidad de área, esa es la carga. Y de ahí podemos hallar la fuerza también, ¿no? Fuerza como la integral de la carga distribuida
por el elemento de área, ¿ve? Por el elemento de área. Entonces, esta integral es posible si es que la función carga distribuida pues, sea constante, ¿no? Y si es variable de una forma conocida, que pueda, que nos permita integrar, y hallamos la fuerza resultante. ¿De acuerdo? La fuerza resultante. Otra forma de hallar esta fuerza resultante es, ¿no? En el caso anterior hemos hallado el área, pero en este caso podemos hallar el volumen, ¿no? Entonces el volumen, que va a estar formado por la función carga distribuida, la función carga distribuida estará por acá, pues, ¿no? La misma forma, así. Esta es la carga distribuida P. Entonces, el volumen generado por la carga distribuida y la superficie me permite hallar, pues, la fuerza resultante también. ¿De acuerdo? Fuerza resultante. ¿Ya? Bien, entonces hallamos la magnitud como usando la fórmula 2 o también hallando el volumen, ¿no? ¿Eh? Hallando el volumen. Entonces ya tenemos el sistema equivalente de fuerza única, tenemos la fuerza resultante que actúa en un punto. Esta fuerza, no se olviden, debe pasar por un punto obligado, debe pasar por un punto llamado centroide, pero en este caso del volumen, ¿no? Centroide del volumen. Y su línea de acción debe pasar por un punto. Mira, esto es importante, este punto acá es importantísimo. Este punto es la intersección de la línea de acción de la fuerza con la superficie, se conoce con nombre de centro de presión. ¿Ya? Centro de presión. Es como si toda la presión se concentrara en este punto, ¿no? Así se interpreta. ¿Qué coordenadas tiene? En el plano, por ejemplo, tenemos x0 y y0. O sea, las coordenadas serían x sub 0 y y sub 0, ¿no? Centro de presión. Algunos autores lo representan simplemente C sub P, ¿no? C sub P. Entonces, miren, acá tenemos ya un punto, que es el centroide del volumen. Acá tenemos otro punto, centroide, mejor dicho, centro de presión, no es centroide, centro de presión. Y aparte la superficie, esta superficie puede tener aparte otro punto llamado centroide. Vamos a poner que por acá está el centroide de la superficie. O sea, son tres puntos que se manejan acá. Bien, entonces no se olviden. Bien, entonces como se trata de una superficie, que dos coordenadas, por ejemplo, tenemos que considerar para hallar el punto de aplicación o centro de presión de la fuerza donde pasa. Ahí tenemos esta fórmula para hallar, son fórmulas que se usan para determinar los centroides, las coordenadas centroides, y también para Y, ¿ve? Para X y para Y. X sub 0 y Y sub 0. ¿De acuerdo? Bien. Un ejemplo, una carga distribuida P igual a 800X Pascal. Pascal es una unidad de medida en el sistema internacional que viene a ser Newton por metro cuadrado. Newton por metro cuadrado, ¿ve? Entonces ahí tenemos Pascal, ¿ya? En el sistema internacional es Newton por metro cuadrado, su equivalente Pascal, la carga distribuida. Nos dice, actúa sobre la superficie superior de la viga que se muestra en la figura acá. Esta es la superficie superior de la viga. Ya. Esa es la superficie de la viga. Determina la magnitud y la ubicación de la fuerza resultante equivalente, dice, ¿ves? O sea, acá tenemos, por ejemplo, una carga distribuida que varía linealmente, ¿no? Desde un valor máximo hasta un valor cero.
de acuerdo hasta un valor cero. El ancho de esta viga es constante. Acá es 0,2 y al otro lado también 0,2. Acá al otro extremo. ¿Ya? Entonces, miren, en realidad esta es una carga distribuida superficial, ¿no? Porque está en Pascal, Newton por metro cuadrado. Pero cuando el ancho del elemento estructural, en este caso de la viga, es constante, cuando el ancho es constante, entonces es factible transformar de una carga distribuida superficial a una carga distribuida lineal. ¿Cómo se hace eso? Simplemente se multiplica, vamos a tener una carga distribuida lineal, multiplicamos la carga distribuida superficial por el ancho, en este caso por el 0,2. 0,2. Como acá tenemos en unidades, trabajaríamos así. Acá sería Newton por metros cuadrados y multiplicamos por otra unidad de longitud que es metros. ¿Ves? Se simplifica metros y me queda pues la carga distribuida lineal. Eso nos ayuda, ¿no? A simplificar el problema cuando se tiene así el ancho. ¿Ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, considera como método uno, una forma, ¿no? Una de las formas. Entonces transformamos la carga distribuida superficial en una carga distribuida lineal, ¿ve? Multiplicamos por 0 y nos queda 160x. O sea, en cualquier punto, ¿no? En cualquier punto a lo largo de la viga está actuando así, 160 x newton por metro, la carga distribuida. Entonces, repito, la carga distribuida variable, ¿no? Forma lineal, ¿no? Forma lineal. Entonces, como se trata de un triángulo rectángulo, jóvenes, como se trata de un triángulo rectángulo, yo puedo hallar la fuerza resultante simplemente hallando el área, ¿no? O sea, el área del triángulo, en este caso el área del triángulo rectángulo va a ser un medio a masa, la base por la altura, ¿no? Base por altura. ¿Ya? Entonces la base es 9 por la altura que es 1440. Entre 2 tengo ya el área. Ya tenemos el área. Esa área ya sabemos que representa la fuerza resultante, ¿no? La fuerza resultante. La otra fórmula es la fuerza resultante, ya sabemos que va a ser igual, integral, la carga distribuida por diferencial de área, ¿no? Por diferencial de área. Bien, entonces, acá les presento, por el área se está calculando, son del método 6,48 kilonewton, ¿ves? Es la fuerza resultante, es el área. Un medio base por la altura. Gracias. Entonces, aquí tenemos la fuerza resultante. Ya sabemos que la línea de acción debe pasar por el centroide del área de la carga distribuida, ¿ve? El triangulito por esa área, ¿ve? Y debe pasar por un punto, intersectar a un punto sobre la viga, ¿no? Y como el centroide corresponde al triángulo, podemos hallar, pues, en qué posición se encuentra, ¿no? Por qué posición pasa la fuerza, mejor dicho. Entonces, del extremo izquierdo será, pues, a 2/3, del extremo derecho será, pues, a 1/3, ¿no? Ya está, a 6 metros. Métodos, volumen, ¿no? Entonces, acá tenemos área, o sea, mejor dicho, el método 1 es transformando la carga distribuida superficial en una carga distribuida lineal. Y aplicamos áreas. El otro medio es volumen, el otro método, ¿eh? Entonces, hallamos volumen de cada sistema, ¿no?
y sale la misma cantidad. Ya, entonces acá tenemos un trapecio, acá sí tenemos no es carga distribuida superficial, sino es lineal, nos dan directamente el lineal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el método? Uno de los, si es que usamos fórmulas, directo, ¿no? Acá tenemos un trapecio, pero generalmente no recordamos la fórmula, entonces podemos hallar siguiendo los pasos que nos indican el procedimiento, ¿no? Entonces, una de las formas es seccionar a esta región en dos regiones, en dos áreas, y lo dividimos así. Ahí está. Tenemos área uno y área 2. Área 2. Entonces tenemos un rectángulo y luego un triángulo, ¿eh? El rectángulo tiene de altura 50 libras pies, 50 libras por pie, y de base tiene 9 pies. Mientras que el triángulo tiene de base 9 pies y la altura vendría a ser la diferencia entre 100 y 50, o sea, 50 pies. De acá hacia arriba y 50 pies. Vamos, hallamos a áreas, tenemos área uno, área 2 y el área total la suma, pues, de las áreas. Entonces, si estamos ahí, si hallamos así por separando las regiones, como hallamos centroides, entonces tenemos que área uno va a representar fuerza uno, la fuerza uno que pasa por centroide del rectángulo, ¿no? Poner por acá, ahí, por ahí pasa el, perdón, vamos a ver otro color, ya. Entonces, una fuerza uno, voy a considerar acá, F1, y otra fuerza F2 que pase por centroide del rectángulo, vamos a poner por acá, fuerza 2. No, o F2, perdón, F2. Claro, fuerza 2 o F2. Ya está. Entonces ya tendría mi sistema, un nuevo sistema equivalente donde va a haber una fuerza F1 y otra fuerza F2. F1 y F2. Entonces tengo que ir a la resultante, ¿no? La resultante. Ahora el trabajo es, acá tenemos un sistema de fuerzas paralelas, entonces la resultante sí o sí debe ser paralelo también, ¿no? La resultante debe ser paralelo. Vamos a suponer que pase por ahí. Entonces, esa es la fuerza resultante. Entonces, el centroide, o mejor dicho, esta fuerza debe pasar por centroide del trapecio. Por ahí debe estar el centroide. ¿No? Eso también hay que encontrar ese punto. Ese punto. Hay que hallar. Ya puede ser entonces usando la fórmula, usando el integral, esto es. Hay que hallar, mejor dicho, esta distancia. Esta distancia acá. ¿Ya? Bueno, el procedimiento lo hemos visto en física, cómo se halla este, el centroide de un sistema compuesto de áreas, ¿no? Áreas compuestas, mejor dicho. ¿Preguntas hasta esta parte, jóvenes?
Bien, entonces acá está lo que les he explicado. Miren, se ha dividido en dos áreas. Ahí se tiene F1, F2. ¿Ya? Las posiciones también están determinadas para cada fuerza, F1, F2. F1 se calcula para el área del triángulo rectángulo, un medio de la base por la altura. Y F2 es base por altura, ¿no? Ahí están las posiciones de cada una de las fuerzas, X1 barra y X2 barra, ¿no? X barra su 1 y X barra su 2. Por lo tanto, la fuerza resultante es la suma, pues, ¿no? Y esa fuerza debe pasar por este punto centroide de esta nueva área equivalente. Ya está. Como tenemos estas dos fuerzas, podemos hallar el momento respecto a este punto, momento de F1, momento de F2, ¿no? Y eso debe ser igual al momento de la resultante, ¿no? Y aplicamos acá, aplicamos pues el teorema de Varinón, ¿no? Momento de la resultante debe ser igual al momento del sistema. Y sale 4 pies. 4 pies. Otro caso, jóvenes, miren, ya acá tenemos una carga distribuida variable, carga distribuida superficial variable, miren, ¿ve? Está actuando sobre esta superficie, sobre un rectángulo, ¿no? Ahí está. Entonces, en este caso sí no podemos hallar el área, ¿no? Salvo que tengamos una fórmula para esta superficie parabólicas, ¿no? O sea, tendríamos que aplicar lo más adecuado sería por integrales, tenemos que, ¿no? Resolver. Ahí tenemos, ¿ve? Entonces la fuerza resultante va a ser, vamos a hallar con esta integral, ¿no? Ahí tenemos la carga distribuida. El elemento de área es esta expresión, ¿no? El ancho es conocido y por la altura variable, entonces tendremos ahí 5 por diferencial de y, es el elemento de área. Entonces, el problema, es como ustedes pueden observar, el trabajo consiste en interpretar gráficamente y luego llevar, pues, hacer uso de la matemática según lo que uno busca, ¿no? En este caso, quiero hallar la fuerza resultante. Sabemos que es la expresión integral de la carga distribuida o presión por el elemento diario. Reemplazamos simplemente la presión, en este caso la carga distribuida, y ya calculamos, ¿ve? Que se tiene el cálculo. Las coordenadas, ¿no? Para X no hay problema, es la mitad. O sea, hay simetría en esta superficie. Lo único que faltaría es para Y. Acá está, Y, calculamos con esta expresión.
Y no es otra cosa que Y sub 0 ya está calculado a 1875 metros. ¿Ve? Otro ejemplo, jóvenes, ahí tenemos también otra carga distribuida superficial variable también, ¿no? Ya, variable. ¿Ve? Ah, ahí está. Las dimensiones también de la superficie donde actúa la carga distribuida y se tiene. Ustedes pueden revisar la bibliografía y les he compartido y ahí pueden encontrar mayor detalle la resolución. Entonces tenemos ahí. Entonces, ¿qué necesitamos? Acá tenemos que aplicar integrales, ¿no? Podemos aplicar la fuerza resultante, aquí va a ser igual. La fuerza resultante va a ser la integral, ¿no? Por ahí empezamos. Carga distribuida por diferencial de área. ¿Ya? La carga distribuida, ¿conocemos la función de la carga distribuida? No, solamente tenemos estos puntos. No tenemos que hallar la expresión como función de la carga distribuida. En este caso de P. ¿Ya? Miren entonces, la presión, la función de la presión es a través de la ecuación de un plano, ¿no? La forma de la ecuación de un plano. Y la vamos a determinar conociendo los puntos A, B, C, ¿no? ¿De acuerdo? Y este punto también de acá. Entonces, para X0, Z0, ¿cuánto vale P? Vale 800. X0, Z0, para el plano X0, Z0. 800, ¿eh? 800, P vale 800. Para Z0, X vale 4, entonces vale menos 50. ¿Ve? Y para X0, Z igual a 6, tenemos también otro valor de P. ¿Ve? Acá tenemos la función B. Entonces reemplazamos, ya hemos determinado la función, reemplazamos. Ahí tenemos ahí. Y ya esta es una integral doble, ¿no? Es una integral doble, ese ya entra, esta es parte del cálculo, ya ve. Una integral doble. Primero integramos respecto a X y luego respecto a Z. ¿Ya? X barra, Z barra, entonces vamos a hallar usando la fórmula. Ya. Preguntas jóvenes. A ver, no les escucho. A ver, vamos a hacer una pausa ahí.
A ver, ¿están o no están? ¿Qué opina Carlos Quispe? ¿Está claro? ¿Hay alguna consulta, Carlos? ¿Me escuchas? Carlos, a ver qué dice Gabriel. ¿Me escuchas, Sí, Gabriel? profesor. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, me gustaría que lo repitiera una vez más, para aclarar cositas nomás. Ya, pero pregunten, pues yo voy a ir, yo voy a avanzar. También lo veo Ya. a Diogo, ¿se encuentra Diogo? Sí, sí, profesor, sí. Por el momento todo claro. Pero sí, estoy de acuerdo con mi compañero Gabriel si A pudiera ver, reforzar. ¿qué parte es que no se entiende? Vamos a ver nuevamente, ¿eh? ¿Sobre este ejercicio nada más o sobre los anteriores? Sobre ese último. Ya, el El último, último. profesor. Ya. Por ejemplo, en este caso, No, vamos a ver acá. ese no es el último, es el anterior. Usted pasó todavía Ah, ya, ya. Esta acá. ese, ajá, ese. Sí, justo ese. Mira, les presentaba esto de acá, por ejemplo, acá no hay problema, ¿por qué? Porque la carga distribuida, como es una función, ya nos dan esa función, ¿de acuerdo? Una función cuadrática, nos dan la carga distribuida. Pero el tema es cuando no nos dan. Como no nos dan, ustedes saben de que, como no nos dan, ahí, a ver, un dedito, si encuentran. Mm, Ya, ¿dónde está mi lápiz? Acá. No, ahí, ya está. Mira, como, a ver. Acá no nos dan la función, no nos dan la función. Entonces tenemos que, nosotros sabemos de que para hallar la fuerza, porque la pregunta es calcular la fuerza resultante y su punto de aplicación. Esa es toda la pregunta que nos hacen siempre. Entonces la fuerza resultante ya sabemos cómo se encuentra, como aquí hay una función, la carga distribuida es una función, en este caso que varía, entonces voy a calcular haciendo un integral, haciendo uso de la integral. Integral desde, ¿de quién? De la carga distribuida por diferencial del área. Esa es la fórmula uno. Entonces, para hallar esta integral, ¿qué debo saber? Debo saber cuál es mi diferencial de área. ¿Qué más debo saber? ¿Cuál es la función P? ¿No? ¿Cuál es la función P? ¿De acuerdo? A lo mejor P va a ser constante, ¿no? A lo mejor P es constante, entonces ahí sí, más fácil. Pero acá el trabajo está en encontrar, en hallar la función carga distribuida, o sea, P es una función, ¿de acuerdo? Una función. Y en el gráfico observamos que esa carga distribuida tiene forma de un plano, ¿ve? O sea, un plano. Entonces, como se trata de un plano, yo debo identificar cómo, cómo calcular la ecuación del plano, ¿eh? La ecuación de un plano. Debo saber cómo se halla algo. Entonces, por geometría sabemos que la ecuación del plano es esta expresión, ¿no?
Como ya no estamos en el curso de geometría, entonces ya no la deducimos, simplemente la formulamos. ¿Ya? Y para conocer la ecuación de este plano, tengo que saber a qué es igual P sub 0, tengo que saber a qué es igual A y a qué es igual B. Constantes, ¿no? Ahí son constantes. Entonces, hago uso, pues, de mi gráfico que me dan, ¿ve? Entonces, ¿qué hicimos acá? Por ejemplo, estos datos vamos a usarlos, pues. Con 800 kilogramos fuerza por metro cuadrado se da cuando X es igual a 0, Z es igual a 0. Ahí. No sé, Y. Ahí. Entonces hacemos, en la ecuación, hacemos que X sea 0 y Z igual a 0. ¿Ve? X igual a 0, Z igual a 0. Entonces reemplazamos los datos, ¿no? Y tengo P sub 0 igual a 800. En esta formulita acá, pues, ¿no? Acá en esta ecuación. X0, 0 el término acá. Z0, 0 el BZ. Y me queda que P sub 0 es 800. ¿De acuerdo? Bien, igual así. Para este punto también igual así, ¿no? Continúa. Para este punto también igual. Ahí tenemos, ¿eh? Para Z igual a 4. Perdón, para X igual a 4 y Z igual a 0. Z igual a 4. Acá. Z igual a 4. No, Z. Este es Z, pues, ¿no? Mm, A ver acá. Para X, a ver, para X primero. Para X igual a... Este es X. Para X igual a 4. Acá está 4. ¿No? Este es 4. Según el gráfico, esto vale 4. ¿De acuerdo? Y así se da valores, por ejemplo, en este caso, para Y igual, o sea, la presión en este punto, la carga distribuida en este punto, vale 800. ¿Pero para cuándo? ¿Para qué casos? Para X igual a 0, acá, y para Z igual a 0, acá. Entonces ahí vale la carga distribuida acá. Así se calcula, jóvenes, la función, ¿no? Ya. Claro, para acá, pues por eso vale esto. X igual a 4, ese es acá, y Z vale 0. Eso es lo que nos dice acá. X igual a 4, Z igual a 0. Entonces la carga distribuida vale 600, por lo tanto, la constante A vale menos 50. Ya. Simplemente usamos el gráfico, los datos del gráfico, ¿no? ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ya me quedó claro, gracias. Bien, entonces ya tenemos el resto ya es integrales, es cálculo. ¿Ya? Entonces todo el trabajo, repito, está en hallar la función. En este caso, por ejemplo, ya para este ejercicio, también, ¿no? En forma similar, acá ya me dan, por ejemplo, la función de la carga distribuida, ¿ve? Entonces tengo que hallar esta constante, la constante A y la constante B. Otro caso, por ejemplo, acá ya tenemos, me da la función, ¿ve? Me da la función. Acá está en 4 kilopascal, este es kilopascal,
4 kilopascal a esta misma altura. Y lo que varía es esta función, ¿no? Parabólica. Otro caso, por ejemplo, acá tenemos una carga distribuida lineal, ¿no? Carga distribuida lineal, ¿no? Ya, todos estos ejercicios y tienen más ejercicios que ustedes quieren practicar, está en el libro Pitel. Pitel y está en la bibliografía, ¿no? Ahí lo encuentro. Ya. Otro caso, por ejemplo, tenemos ya nos dan la función, con estos valores se calcula igual como los anteriores. Igual acá lo he repetido el mismo ejercicio. Tenemos otro caso ahí. Y en otra posición, la carga distribuida. Tenemos un, otro caso, otra carga distribuida, ¿de acuerdo? O sea, es una carga distribuida lineal, ¿no? Mira, algunos autores usan la letra B doble y otros usan la letra Q como la notación de carga distribuida lineal. Bien, joven, entonces, eso es lo que respecta a la carga distribuida, ¿ya? Entonces ahí tienen para practicar, ¿de acuerdo? Tienen para practicar cantidad de ejercicios. A continuación vamos a ver aplicaciones. Miren, ¿dónde se usa, por ejemplo, el concepto de carga distribuida más? Y dónde está la importancia que ustedes deben darle para que en algún momento lo usen. Bueno, entonces le voy a presentar otra diapositiva. A ver, voy a cerrar esto. Ya, vamos a ver. Ya está. Bien, miren, jóvenes, tenemos aplicación de la carga distribuida superficial. Miren. Primero, primero vamos a ver sobre superficies planas, ¿ya? Sobre superficies planas. A esa fuerza que se halla, a la fuerza resultante, se conoce con nombre de fuerza hidrostática. ¿Por qué? Porque nos interesa evaluar la acción del fluido, del agua en este caso, sobre sobre una superficie plana. Entonces, miren, esta es la superficie plana, recordando nuevamente lo que ya se dijo, consideramos el elemento de área y el elemento de fuerza. Las fórmulas, o sea, por definición tenemos fuerza por unidad de área, ¿no? Por lo tanto tenemos la fuerza. Problema, la fuerza resultante se calcula con esa expresión, ¿ya? Y lo que vamos a considerar es, miren, jóvenes, vamos a suponer de que tenemos una superficie plana horizontal, mejor dicho, ubicada primero en posición horizontal. Una superficie plana ubicada en la posición horizontal. El fluido actúa sobre esa superficie. Esta notación de 3 rayitas significa nivel.
sea, la superficie libre del agua está acá. Ahí es. También podemos tener una superficie en posición vertical, ¿ve? Superficie vertical. Entonces queremos saber cuál es la fuerza con que, o sea, queremos saber efectivamente la fuerza con que actúa el fluido sobre esta superficie en posición vertical. Y por último podemos tener una superficie inclinada, una superficie plana inclinada, ¿ve? Observen el nivel de la superficie libre, en este caso del fluido, denotada por esta notación, así tres rayas, tres líneas, que significa es el nivel, ¿no? Entonces, debajo de la superficie, perdón, debajo del fluido está sumergida la superficie plana. Entonces, superficie plana inclinada, superficie plana vertical y superficie plana horizontal. Vamos a analizar para cada caso, miren. Cuando se tiene una superficie plana horizontal, acá lo primero que tenemos que hacer es, cuando se trabaja con superficies carga distribuidas, es elaborar el diagrama de presión. A estos vectores en color rojo, a estos vectores, todo es en conjunto, ¿no? Representa el diagrama de presión. ¿Ya? Una representación gráfica de la presión, ¿no? Entonces acá tenemos el diagrama que se conoce con nombre de diagrama de presión. El diagrama de presión me indica pues que la presión va a ser constante, uniforme sobre la base, sobre la superficie, porque están a la misma altura, por decirlo, ¿no? Entonces, cuando la presión es constante, no hay mucho problema. Sabemos que la fuerza resultante podemos calcularla como el área de esta región de la carga distribuida, ¿no? O aplicando la fórmula directa, ¿no? Entonces la fuerza va a ser igual a, fuerza resultante va a ser igual a presión por el área, ¿no? Y no olvidar que la fuerza resultante pase por el centroide de este diagrama. C1 lo estoy llamando ese punto, centroide. Y en este caso, cuando la carga distribuida es uniforme, va a coincidir el centroide de la superficie, debe ser igual al centroide, ¿no? Oye, mejor dicho, el centroide de la superficie resulta ser igual al centro de presión, o sea, al punto llamado centro de presión. Ahí coinciden los dos. Por otro lado, no lo que dijimos, no estamos recordando simplemente. Entonces, la fuerza resultante va a ser presión por el área. Pero la presión, ¿a qué es igual? Peso específico por la altura o profundidad. Por lo tanto, la fuerza resultante va a ser igual a peso específico por la altura o profundidad y por el área, ¿no? Se aplica esta fórmula directo cuando la presión es constante. Punto de aplicación de la fuerza resultante, igual. Calculamos, ya he visto gráficamente este punto, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una superficie vertical? Miren, jóvenes. Cuando se tiene una superficie vertical, ¿ya? Cuando se tiene una superficie vertical, el diagrama de presión, ¿ve? Varía en forma lineal, desde cero hasta la base, un valor máximo, ¿no? Entonces, simplemente hallamos el área de ese rectángulo para hallar la fuerza resultante. Hallamos el área y multiplicamos por la presión. ¿Por qué presión promedio? Porque porque debemos calcular esa presión respecto a un punto, respecto al centroide de la base. A partir de ese punto llamado centroide de la base, o sea, mejor dicho, de la superficie mojada, a partir de ahí calculamos hacia arriba la altura. Eso es
La presión, eso representa la altura para la presión promedio. Es como si la presión de todo el fluido estuviera concentrada en ese punto llamado centroide de la superficie. Y cuando se trata de un triángulo, entonces ya sabemos que directamente podemos calcular el centroide, ¿no? A partir del ángulo recto es 1/3 y a partir del ángulo agudo 2/3, ¿no? Ya. Entonces, no se olviden que la presión promedio va a ser el peso específico por la altura, ¿no? Pero la altura, ¿de dónde? Viene a ser del centroide hacia la superficie libre. Entonces, el diagrama de presión, miren, es importante, ¿ya? Para poder ubicar el centroide, etcétera. Entonces, acá hay algo importante que tengo que recalcar. El centroide de la superficie mojada no es igual que el centro de presión, ¿ya? No es igual que el centro de presión. Para el caso de una superficie inclinada, miren, ¿ve? Diagrama de presión en forma de un trapecio, ¿no? ¿Ya? Esta superficie de acá, donde estoy indicando con el cursor, es la proyección de la superficie. La superficie inclinada es esto de acá. Lo estoy indicando con el cursor, esa es la superficie inclinada, superficie plana inclinada. La proyectamos, tenemos esta superficie. Entonces, las expresiones es similar al caso anterior, solamente que hay que tener en cuenta el elemento de área y a partir de ahí ubicamos la posición para la altura, ¿no? La altura es h. Y como hay un ángulo, la inclinación es bajo un ángulo, la inclinación teta, en función del ángulo expresamos la altura. Si hacemos uso del cálculo integral, acá tendríamos pues esta expresión que viene a ser la presión carga distribuida por el elemento de área, pero la presión es densidad por la aceleración de gravedad por la altura y diferencial de A. Esa es presión en función de la altura. Entonces miren acá. Una consulta, joven. El ingeniero les explicó sobre estos casos. Loa, ¿me permites? Gabriel, Brian, Diogo, ¿me escuchan, jóvenes? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profesor, sí Profesor, se le escucha. El ingeniero desarrolló sobre lo que les estoy consultando, o sea, la carga distribuida sobre una superficie inclinada. ¿Vieron ese tema? No. Jóvenes, Loa, ¿se encuentra Loa? Si no me responde, entonces no puedo avanzar, jóvenes, porque, ¿no? Ya, porque eso es importante, lo que le estoy presentando es importante, eso, ¿no?
Es otra parte. Ya. Miren, rapidito vamos a hacer un análisis de esta parte, de este gráfico. Entonces se tiene una superficie inclinada, plana. Entonces hay que ubicar la posición de esa superficie. Y la posición la vamos a ubicar con el sistema de coordenadas cartesianas. Consideramos el eje Y paralelo a la superficie y el eje Z perpendicular a la superficie. Entonces, una vez que yo lo ubiqué, queda, lo ubiqué en el plano X, Y, Z, entonces empiezo ya a identificar los parámetros que necesito conocer. Primero el elemento de área, acá está el elemento de área en la parte sombreada. Es- la posición está a una altura h. El nivel de superficie del agua es la parte referencial, ¿no? Siempre medimos respecto a esa altura. Entonces, y esta área que está como en la forma de una plantilla, ¿no? Si bien es cierto, la superficie es plana, pero la forma no nos dicen qué forma. Puede ser un rectángulo, puede ser una elipse, puede ser de forma diferente, ¿no? Pero es plano, plano. Entonces asumimos que sea de esta forma, así, como una plantilla. ¿Para qué? Para proyectar todo lo que analizamos en la parte superior acá del gráfico, acá donde estoy indicando el cursor. Proyectamos. Por ejemplo, el elemento de área lo proyectamos, ¿eh? La plantilla. El centroide de esta superficie lo proyectamos también a la plantilla. Para ahí en la plantilla lo podemos ver mejor, ¿ve? Luego, este punto de acá donde está actuando la fuerza resultante también se conoce. Lo proyectamos, se llama centroide. Es centroide. Y observen el diagrama de presión. Es la forma de un trapecio. Nadie pregunta por qué la forma, etcétera. Seguramente ya ustedes ya saben por qué, ¿no? Entonces, es la forma de un trapecio. ¿Ya? Entonces ahora, una vez que ya tenemos los parámetros acá en la plantilla, C es el centroide, no se olviden centroide de la superficie mojada, porque no está sumergida todo es todo. Y la posición está a Y sub C. Respecto al eje Z medimos Y, paralelo al eje Y. ¿No? Y sub C. ¿Qué significa Y sub C? Centroide. La posición del elemento de área, ¿ve? Está a una distancia Y. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, observen acá, la presión total es la suma entre la presión atmosférica y la presión debido al fluido. Hay dos presiones, P sub 0 es la presión atmosférica, pero generalmente se trabaja a veces asumiendo que P sub 0 es igual a cero, ¿no? Se trabaja. Entonces, si asumimos que P sub 0 es igual a cero, tendríamos la presión manométrica, ¿no? La presión manométrica. Entonces, esa es la descripción de este gráfico. Y todo eso ya es matemática. Encontramos la fuerza resultante, pero al final, observen, esta es la fórmula para hallar la fuerza resultante, ¿ve? Para hallar las coordenadas del centro de presión usamos estas fórmulas. ¿De acuerdo? Usamos para X sub P, centro de presión, y para Y sub P también. Ejemplo acá. A ver, analicen. Primer caso, a ver, vamos a ver.
Ya, entonces les voy a explicar porque este tema de acá, jóvenes, lo van a ver nuevamente en fluidos, ya, en fluidos, pero ya ustedes van a tener una idea y, y van a poder, no van a tener problemas en la aplicación, ¿no? Pero es la aplicación de carga distribuida. El concepto en estática lo que estudiamos es carga distribuida. Entonces, en fluidos ustedes van a encontrar esta notación SG. SG representa gravedad específica, ¿ya? Gravedad específica es equivalente a hablar de peso específico relativo o densidad relativa, ¿ya? Entonces, la densidad relativa o el peso específico relativo no tiene unidades, es adimensional. Entonces me dan esa cantidad, 0,90, por ejemplo, me dan, ¿no? 0,90. En este caso, en este ejemplo. Y la densidad del agua sí me tiene que dar, o si no, yo tengo que recordar. La densidad, el peso específico, perdón, el peso específico, en este caso es 9,81 kilonewton por metro cúbico. 9,81 kilonewton por metro cúbico. Es el peso específico, que es diferente que la densidad. ¿Está claro? Entonces, la, la fórmula inicial, acá donde está mi lapicito, bueno, no encuentro, a veces se me pierde el lapicito. Ya, bueno, no importa. Entonces, esta es la fórmula que estoy indicando con el cursor, jóvenes, miren. Presión P es la presión absoluta, pero si hacemos que la presión atmosférica sea cero, esta P se transforma en presión manométrica o carga distribuida manométrica, ¿no? Físicamente es la presión manométrica. Tendría que ser la suma de los dos. La acción que ejerce el aceite más la acción que ejerce el agua, ¿no? Por eso existen dos términos acá. Peso específico del aceite por la altura y peso específico del agua por su altura. Reemplazamos los datos, ya tenemos ahí, ¿ve? El área de un círculo, ya saben, es pi r al cuadrado, o en función del diámetro es pi d al cuadrado entre 4, ¿no? Y tenemos la fuerza resultante. Otro caso similar, pueden practicar ustedes ahí. También está ya subí esta diapositiva. Otro ejemplo, ¿ya? Entonces, revisen, jóvenes, a ver, alguna consulta, ¿ya? Por favor, revisen y conversamos, ¿no? Profesor, ¿esos PPTs ya los subió? Ya está en el Teams, se encuentra, ¿ya? Ah, ya, ok. A ver, uno de los ejercicios, por favor, resuelvan y me presentan para finalizar la sesión de día. Jóvenes, seguramente tienen clase a continuación. Hemos avanzado hasta esta parte y la próxima semana ya continuamos, ¿ya? Entonces la próxima semana sí o Profesor, sí, sí, Eric, profesor, con respecto nos ha dejado ya dos tareas grupales, entonces hasta ahorita no nos sube el Teams y para poder subirlo, por favor, aunque sea que esa nota que nos consideren la nota de prácticas. ya. Sí, sí, hoy día sin falta lo discúlpame, ya. Voy a poner en tareas para que suban los trabajos que está pendiente.
Ok, profesor. Y con Ya. respecto a la clase de hoy, también creo que he visto un problema, eso también lo podemos resolver y para que nos considere como nota de prácticas y ahí subirlo Claro, de frente sí, para que... así es. Así es, así es. Ya, joven, entonces continuamos en la siguiente sesión, pero a mí me gustaría, jóvenes, que ustedes participen y para participar ustedes tienen que leer, pues, ¿no? O sea, no se limiten a lo que el docente hace, no se limiten solamente a que el docente desarrolla. Por ejemplo, tanto el profesor de teoría como el que habla, no vamos a desarrollar toda la cantidad de información que hay, pues, ¿no? Entonces nosotros damos las bases, las ideas y ustedes, ¿no? Tienen que aplicarlas y ver si hay dudas y consultas, todo eso, entonces preguntar. Porque si no, no vamos a aprender. O sea, si yo solamente desarrollo, yo no voy a ver, no voy a evaluar cómo están avanzando, solamente con prácticas calificadas, eso no. Y justamente por eso es que hay cantidad, generalmente había cantidad de desaprobados, ¿no? Esperemos que en esta oportunidad no sea así, como es presencial, sí o sí, seguramente va a haber desaprobados. Entonces, por eso yo les alerto, les invito a que ustedes lean, ¿no? Y ahí en el Teams les he puesto los libros bases para que ustedes puedan leer. Y ahora, si quieren otro nivel, hay otros libros también de mayor nivel, ¿no? Pero si no entendemos lo básico, lo fundamento, entonces no vamos a poder avanzar así. Ya, jóvenes, esa es la recomendación que les doy. Muy buenas tardes, jóvenes. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión y como siempre, pórtense bien. Estudien y pórtense bien. Buenas tardes. Hasta luego, Buenas profesor. tardes, profesor. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.